Listo. Bueno, buenas noches. En el día de hoy le vamos a hacer la explicación de una línea de tiempo sobre la evolución política y legislación en educación inclusiva. Mi nombre es Ana María Giral y el de mi compañero. Víctor Ruiz García. Bueno, entonces vamos a iniciar con la década de 1900. Vamos a dar unos aportes de manera internacional y de manera nacional. Entonces vamos a empezar con internacional. Política. La Declaración de Salamanca en 1988 sobre la educación inclusiva. Y la legislación, Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, la cual incluye el derecho a la educación inclusiva. Nacional, política, implementación de programas de integración escolar, a pesar que la educación solía ser más segregada, excluyendo a menudo a los estudiantes con necesidades especiales. La legislación. Promueven algunas leyes donde se integran a los estudiantes con discapacidades en escuelas regulares. Década de 1920. De manera internacional, política, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Yunten, 1990. Legislación, declaraciones y acuerdos internacionales que promueven la educación inclusiva. De manera nacional, la política, reformas educativas que incluyen la educación inclusiva. La Constitución de 1991 hizo de la educación un derecho esencial para todos, preparando de esta manera el terreno para la Ley General de Educación de 1994. Esta ley aseguró que todos, incluidas las personas con discapacidad, tuvieran acceso a la educación y destacó la importancia de abordar la diversidad en cada una de las aulas. La legislación se da entonces la Ley General de Educación de 1994, que establece la educación inclusiva como un derecho. En la década del 2000, la política, la Declaración de Dakar en 2000 sobre educación para todos y la legislación, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. De manera nacional, la política, implementación de políticas de inclusión en el sistema educativo. En la década de los 2000, Colombia dio pasos importantes hacia la inclusión, especialmente en la educación. Se crearon leyes y políticas que apoyaban la diversidad en las escuelas y se lanzaron diferentes programas para formar a los maestros en estos nuevos enfoques. Y la legislación, leyes que refuerzan la obligatoriedad de la educación inclusiva. En el año 2001, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estableció una nueva definición de discapacidad, aprobando la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Así, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla al individuo de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad en la que vive. En este momento, entonces, damos paso a mi compañero Víctor Ruiz. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir yo la presentación. Listo. En el año europeo, en la década del 2000 al año 2010, en el ámbito internacional, se celebró el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, que se fijó grandes objetivos a cumplir en toda la Unión Europea. Algunos de ellos fueron promover medidas a favor de la igualdad de oportunidades, el intercambio de buenas prácticas y cooperación entre los agentes implicados, mejorar la comunicación sobre la discapacidad, sensibilizar a la población acerca de la discriminación que pueden sufrir estas personas, o concienciar sobre su derecho a una educación
igualitaria. En la década del 2010, en el ámbito internacional, política, objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo la educación inclusiva, legislación, acuerdos y convenciones que promueven la inclusión educativa. En el ámbito nacional, en la política, programas nacionales de inclusión educativa, se crearon leyes y decretos, como el Decreto 1421 de 2017, para asegurar que las personas con discapacidad tuvieran acceso a una educación inclusiva. La Ley 1618 de 2013 adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiendo al Estado a garantizar y cumplir con estos derechos según el Ministerio de Salud y Protección Social. Legislación. Leyes que garantizan el acceso a la educación para todos los estudiantes. Y por último, en la década del 2020, en el aspecto internacional, política, estrategias globales para la educación inclusiva post-pandemia, en la legislación, nuevas leyes y acuerdos que refuerzan la inclusión educativa. Mientras que en el aspecto nacional, en la política, adaptación de políticas educativas a la nueva normalidad. En educación se ha pasado de un modelo de integración a uno de inclusión, donde las escuelas se adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación Nacional, además, se han aprobado políticas públicas para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+, legislación, leyes que promueven la inclusión educativa en el contexto de la pandemia. Entonces, con estas, hasta la década del 2000, ya pues damos terminado esta línea de tiempo, que abarcamos desde los años 80 hasta la actualidad. Muchas gracias.